Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles dentro de la Semana Santa. Miércoles dentro de la Semana Santa. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 26 versículos 14 al 21. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Palabra del Señor. Muy bien, tenemos ahora en el Evangelio de hoy la versión de Mateos del Evangelio que escuchamos ayer de Juan. Y aquí el evangelista Mateo pone mucha más malicia en la acción de Judas, que en el Evangelio de Juan no necesariamente se manifiesta esta malicia de Judas, el por qué va a hablar con los líderes del Sanedrín en Jerusalén. El evangelista Mateo definitivamente le pone más malicia a esta acción de Jesús, de que Judas va a hablar con los del Sanedrín para entregárselos, ¿no? Uno se podría preguntar, bueno, si Jesús siendo Dios, sabiendo el corazón, la luz o la oscuridad en los corazones de aquellos que venían a él, ¿por qué no se rodeó de mejores personas? ¿Por qué no se rodeó de mejores discípulos? ¿No? ¿Por qué escogió a un Iscariote sabiendo de que a últimas lo iba a entregar? ¿No? Yo creo que es una pregunta muy lógica y muy humana, ¿no? ¿Por qué Jesús, siendo Dios y teniendo la capacidad de leer los corazones de la gente que venía a él, ¿por qué no escogió, por qué no se rodeó de discípulos más preparados, más dispuestos, más fieles, con pies más sentados en la tierra que a estos hombres débiles con pies de barro, ¿no? Y pues, aunque es una pregunta muy lógica y muy humana, yo creo que la respuesta es muy sencilla, ¿no? Dios viene en Jesucristo para hacerse uno con nosotros tal y como estamos, tal y como somos, ¿no? Dios no vino buscando a ángeles, no vino buscando a perfectos, vino buscando a sus hijos e hijas necesitados de su gracia, de su amor, necesitados de reconciliación, necesitados de sanación para ser reconstituidos en lo que Dios dice que somos, hijos e hijas amados de Dios. Y si nosotros no nos podemos ver en los espejos de estos
hombres en su mayoría y también algunas de las mujeres que seguían a Jesús, de que ahí también ellos son un espejo para nosotros de nuestra flaqueza, nuestras debilidades, de nuestros pies de barro, ¿no? Pues entonces, ¿en qué espejo nos vamos a fijar, no? Dios en Jesucristo vino a los suyos, y los suyos, pues, vivimos en una diversidad de estados entre luz y oscuridad, pero igual todos necesitados de la gracia de Dios. Yo por un tiempo estuve en la misión de San Gabriel, y ahí por un tiempo viví con un cura nuestro claretiano español, Padre Teo Fuentes, ¿no? Y Padre Teo Fuentes venía de Burgos, a la parte poco norte de España, y esta región de Burgos es conocida por gente que le gusta decir muchos dichos, ¿no? Si Padre Teo Fuentes era uno de estos que de vez en cuando sacaba diferentes dichos que los aplicaba a diferentes situaciones, ¿no? Y había un dicho que él repetía mucho cuando decía, hay que arar con los bueyes que Dios nos da, ¿no? Cuando hablaba de situaciones dificultosas con gente que quería ayudar y no se dejaban ayudar, ¿no? Y decía, y es cuando él sacaba el dicho pues hay que arar con los bueyes que Dios nos da. Pero cuando uno dice este dicho, uno casi siempre se pone en el lugar del que va con los bueyes arando, ¿no? Uno se imagina una yunta de bueyes y el que después el cultivador, el que va el de mando de los bueyes detrás de los bueyes, ¿verdad? Y casi siempre cuando se dice este dicho es porque el que lo dice se ve en la imagen del que lleva a los bueyes, ¿no? Pero la realidad es de que a veces somos el que lleva los bueyes y a veces somos uno de los bueyes. Y esto yo creo que si no lo reconocemos, entonces no estamos siendo muy honestos, ¿no? A veces somos el que lleva los bueyes, a veces somos uno de los bueyes, ¿no? Porque dependiendo de la situación, dependiendo de las circunstancias, a veces también nosotros, como muchos, que a veces el Padre Teo Fuentes identificaba que por más que uno los quería ayudar, pues no se dejaban, ¿no? Y a veces así somos también nosotros, que por más que otros nos quieran ayudar o guiar, orientar, no nos dejamos, quizás por nuestro propio orgullo, quizás por nuestra propia cerrazón o simplemente dureza de corazón, ¿no? Así que, aunque este dicho de mi querido Padre Teo Fuentes no tenga sentidos en algunas circunstancias, pues a veces somos el que lleva a los bueyes y a veces somos uno de los bueyes. Y esto hay que decirlo con humildad, porque a veces también somos así, ¿no? Duros de corazón, duros de cabeza, que no nos dejamos aun cuando necesitamos la ayuda. Y aquí podemos aplicar este dicho a Jesús, ¿no? Pues Jesús, como el Padre Teo decía, no, pues a ver qué hago con esta yunta de bueyes que Dios me ha dado, ¿no? Con el grupo de discípulos que él escogió, que no era la crema innata de lo que había en su tierra de Jerusalén, en la región de Galilea, donde Jesús empieza, ¿no? Y que pues hizo de lo mejor que tenía con lo que Dios le había acercado, ¿no? Y que entre ellos había de todos, ¿no? Pues aquí, según como nos pinta Mateos a Judas, pues un Judas con malicia, ¿no? No tanto el Judas de Juan, que tiene un corte un poco diferente, pero definitivamente aquí el Judas Iscariote de Mateos es un Judas con malicia. Después tenemos a Pedro, impulsivo, con buenas intenciones, pero que cada rato se mete el pie en la boca, ¿no? Porque habla antes de pensar. Después tenemos a los hermanos Juan y Santiago, que Marcos, el evangelista Marcos, los llama a los hijos del trueno, ¿no? Porque son también apasionados, ¿no? Y que se encienden tan fácilmente y que no pensando las consecuencias de lo que lo dicen, ¿no? Tienen la capacidad de crear situaciones de violencia, ¿no? Recordamos la escena cuando Jesús pasa por territorio samaritano y no es bien recibido, y Juan y Santiago, estos hermanos hijos de Zebedeo, le dicen a Jesús: oye, Jesús quiere que le pidamos a Dios que mande fuego para que consuma esta gente que no te ha recibido, ¿no? Y Jesús los calla y les pone un alto, ¿no? Ahí vemos esta
esta imagen de estos hermanos apasionados, que también con esa pasión, para bien y para mal, tenían un gran potencial de causar violencia, ¿no? Y como estos, pues también el resto podemos decir, ¿no? De que la mayoría de ellos, todos no entendieron a Jesús, y a últimas a Jesús lo abandonarán en su momento más crucial, ¿no? El círculo más íntimo de Jesús, con quien Jesús compartió mucho tiempo, ahora serán los que lo abandonen. Y Pedro entre ellos, el primero entre iguales, pues también negará que lo conoce, ¿no? Así que Dios, al hacerse uno con nosotros en Jesús, se rodea de la realidad humana en la cual se hace uno con nosotros. Dios no esperó un mundo perfecto, un mundo merecedor de su presencia. Dios vino y tomó un gran riesgo al hacerse uno, al hacerse vulnerable, al tomar nuestra fragilidad humana, ¿no? Y uno pensaría, bueno, ¿por qué Dios tomó ese riesgo, no? Y es el riesgo que todos tomamos cuando abrimos nuestras vidas al amor, cuando nos hacemos vulnerables al permitir que otros entren a la intimidad de nuestras vidas, sabiendo de que tarde o temprano, ¿no? Alguien nos traicionará, o alguien se nos abandonará, o alguien simplemente no estará ahí presente cuando más lo necesitemos, ¿no? Y esta es la realidad de la vida, ¿no? Y quizás nos entristezca a veces vivir estas realidades, pero es parte de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad humana, ¿no? Y no hemos de sorprendernos, ¿no? Pues ese fue el gran riesgo que Dios tomó al hacerse uno con nosotros, sabiendo lo que somos, sabiendo lo que éramos, ¿no? No somos perfectos, y seguimos siendo no perfectos, ¿no? Y aún así Dios viene y continúa viniendo detrás de nosotros para llamarnos, para reconciliarnos, para decirnos: alto, párate, detente, reconsidera lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, lo que estás decidiendo, ¿no? Reconsidera tus opciones, ven y regresa a la casa de tu Padre, ven, revístete de la dignidad que es tuyo, que es tuya como hijo, como hija amada de Dios, ¿no? Este es el Dios que lo arriesgó todo. Y en ese riesgo nos manifiesta la profundidad de su amor. Es el símbolo que ahora tenemos en la cruz, ¿no? De que la cruz, siendo un instrumento de tortura y muerte para nosotros, se convierte en un símbolo de amor. Hasta eso estuvo dispuesto Dios a darlo todo, a entregarlo todo, para que tuviéramos vida y vida en abundancia, ¿no? Y es por eso que Jesús es resucitado de la muerte. ¿Por qué? No porque Dios le exigió la muerte, no es porque Dios le haya exigido sufrir. Eso sería un Dios sanguinario, ¿no? De un padre que exija el sufrimiento y la muerte de sus hijos, ¿no? Ese no es el Padre que Jesús nos modela, ¿no? Dios resucita a Jesús porque Jesús se entrega totalmente por los hijos e hijas de Dios, ¿no? Sabiendo nuestra necesidad, nuestra fragilidad, Él lo da todo. La entrega, la donación de Jesús de sí mismo en la cruz, ¿no? Nace de su relación con Dios Padre, porque Jesús se siente amado, se siente aceptado, se siente identificado totalmente con la voluntad de Dios Padre. Esto es lo que le da a Jesús la libertad de darse, entregarse, de donarse para nuestra salvación, porque en esa donación de sí mismo nos revela la capacidad del amor, que el amor nunca puede ser destruido y enterrado, porque tarde o temprano resucitará. Esto es lo que Jesús nos modela en sí mismo, particularmente en la pasión, muerte y resurrección, y es a lo que somos nosotros llamados, de que si estamos dispuestos a jugárnoslas con Él, sabiendo de que el amor no puede ser destruido, no puede ser enterrado, porque tarde o temprano resucitará. Esto es lo que estamos por celebrar en la gran Pascua.
el triunfo del amor sobre la muerte, sobre la violencia, sobre el pecado. Y después esto nos confronta preguntándonos, ¿qué dices? ¿Te las juegas conmigo? ¿Estás dispuesto a seguirme aún sabiendo las consecuencias de la fidelidad, del amor, de la compasión, de la misericordia y la justicia de Dios? O sea, Jesús quiere que vayamos detrás de Él con los ojos muy abiertos. No nos presenta un mundo de rositas, no nos presenta una película de Disney. Nos presenta una realidad y unas posibilidades que son de la vida, ¿no? De que sufrirás, de que serás rechazado, de que serás perseguido, no como una posibilidad, sino como una realidad, ¿no? Como consecuencia de la fidelidad, como consecuencia del amor. Y esto es a lo que ahora estamos por entrar al misterio de nuestra salvación en Jesucristo nuestro Señor. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.